Bendiciones, muy buenas noches. Una vez más estamos aquí en nuestra cita de la semana, 7:30, y hoy pues tenemos la enseñanza bajo el tema lo que hace su presencia. Hoy el Señor me ha inquietado en que hablemos un poco de su presencia y podamos conocerle un poco más a través de las Sagradas Escrituras, a través de su maravillosa palabra. Yo oro en este momento para que el Espíritu Santo sea llenándonos con su preciosa presencia y sea enseñándonos y que podamos discernir la palabra, que podamos escudriñarla y que esta palabra llegue a nosotros y avive nuestros corazones, llene nuestra vida de su presencia y que podamos entender lo bello, lo grande, lo maravilloso que es el Dios que tenemos. Y quiero que vayas conmigo a las Sagradas Escrituras, a la palabra de Dios, en el libro de Éxodo, capítulo 33, en el verso 14. Ese es el texto que vamos a usar en esta preciosa noche. Éxodo 33, 14. Dice la Biblia: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Bien, para dar inicio a este precioso tema, bajo la dirección del Espíritu Santo, yo quiero dar respuesta a tres preguntas fundamentales en este tema tan importante de la vida de todo nacido de nuevo. La primera pregunta que quiero hacernos es: ¿qué es la presencia de Dios? La segunda pregunta es: ¿qué es estar en la presencia de Dios? Y la tercera es: ¿quiénes están en la presencia de Dios? El propósito de este estudio es profundizar un poco acerca del conocimiento de la presencia de Dios, ya que es imposible para el hombre poder comprender en su totalidad quién es Dios, o mejor dicho, lo que es Dios, su amor, su gloria, su santidad, su presencia. Solo podemos examinar a rasgos, a la luz de las Sagradas Escrituras, lo concerniente a la palabra de Dios. Cuando pensamos en la palabra de Dios, comúnmente lo asociamos con una sensación, y que siempre escuchamos en la iglesia: sentí la presencia de Dios, estuve en la presencia de Dios, porque asociamos la presencia de Dios con sensaciones, así como una vibración que el cristiano experimenta. Algunas personas sienten gozo, algunas personas sienten calor, otras sienten su gran amor, algunas se quebrantan y otro sinnúmero de vibraciones o de experiencias. Y todas estas manifestaciones son válidas, aunque algunos predicadores dicen que no, pero estas manifestaciones son válidas, y porque yo personalmente he podido experimentarlas. Bien, pero aunque no las acepten, algunos predicadores son válidas. Pero eso no lo es todo. Eso es algunos pequeños, mínimos rasgos de lo que es la presencia de Dios. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios al respecto. Y examinemos algunos puntos importantes de su palabra para empezar a comprender la majestuosidad de la presencia de Dios. Y para esto quiero que nos vayamos a las Sagradas Escrituras, en la palabra, en Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, bendito sea el Señor. Quiero que vayas conmigo ahí a Segunda de Samuel, bendito sea el Señor. En el verso 22, Segunda de Samuel, verso 22. Y empezamos a partir del verso 9. Segunda de Samuel, capítulo 22, verso 9. Bendito sea el Señor. Dice la santa y bendita palabra de Dios:
Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron encendidos por él. Él inclinó los cielos y descendió, y había mucha tiniebla debajo de sus pies. Y cabalgó en un querubín y voló sobre las alas del viento. Recordemos que Dios es espíritu. Puso tinieblas por su escondedero alrededor de él mismo, oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes. Y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Envió sus saetas y los dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de agua, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A la reprensión del Señor, bendito sea el Señor, por el soplo del aliento de su nariz. Bien, por la sola presencia de Dios, dice este pasaje de la Sagrada Escritura, por la sola presencia de Dios, los cielos se estremecen y truenan. El resplandor de su presencia es indescriptible. ¿Cuán grande es Dios? Es la pregunta imposible de contestar. Él enciende carbones celestiales por el puro fuego consumidor de su boca, por su sola presencia. Sin duda alguna, solo podemos echar a volar nuestra imaginación a leer estos textos de las Sagradas Escrituras. Recordemos el episodio que nos narra la Biblia cuando el profeta Elías, que después de haber llenado el altar, haber cavado una zanja y haberlo llenado con agua, cantidades de cántaros de agua, haber mojado la leña, haber mojado el holocausto, y tremendo esto, pero dice que cuando el profeta oró, descendió fuego del cielo y barrió todo el agua, lamió todo el agua, prendió la leña, consumió el holocausto, a causa del poder de Dios, a causa de la sola presencia de Dios. Entonces la presencia de Dios es mucho más que una simple sensación que sentimos. Pero como eso es lo que nos han enseñado, a eso nos hemos acostumbrado. Pero en estos tiempos en los cuales Dios está interesado en que la iglesia sea rediseñada conforme a su palabra, que todas aquellas nubes oscuras que trajeron las doctrinas falsas salgan de los templos, salgan de las iglesias, salgan de los corazones, para que empiece a trabajar la palabra. Si nosotros enseñamos esta palabra tal cual como está escrita, téngalo por seguro que mayor número de cristianos temerán más a Dios. La gente aún que no se ha convertido temerá un poco más a Dios cuando empecemos a enseñar la palabra tal cual como está escrita. Cuando enseñemos, cuando demos a conocer el verdadero Dios. Bendito sea el Señor. En el libro de Salmos capítulo 68 verso 8 dice la Biblia que la tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Dice que aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. En el libro de Salmos, en el capítulo 133, de los versos 5 al 9, mire lo que dice las Sagradas Escrituras. ¿Quién, dice la Biblia, bendito sea el Señor, quién como Yahweh? ¿Quién como nuestro Dios, que se sienta en las alturas? Wow. Que se humilla a mirar el cielo y la tierra. Otra versión dice que se inclina a mirar el cielo y la tierra. Él levanta del polvo al pobre. Recordemos a aquel hombre, a Job, que dice que ya estaba podrido,
ya estaba completamente deshecha su carne, y de ahí lo levantó el Señor. A la sola voluntad de Dios, todo el panorama cambia. A la sola presencia de Dios, la verdadera, la presencia de Dios, tal cual, todo tiene que cambiar. Dice, ¿quién es Yahweh nuestro Dios? Que se siente en las alturas, que se inclina para mirar el cielo y la tierra. Él levanta del polvo al pobre y al mendigo alza del lugar en donde está, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Tremendo esto. Él hace habitar en familia a la estéril. En otra versión dice, Él hace que la estéril tenga hijos y que se goce en ser madre de hijos. El Salmo 114 dice de tal manera, cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. El Jordán dio marcha atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltáis como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de agua, bendito sea el Señor, y en fuentes de agua la roca. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 64, en el verso 1, la Biblia dice, oh, si rompiesen los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia. Cuando haciendo cosas terribles, cual nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. La tierra tiembla y los montes se oscurecen, se derriten y fluyen como agua, dice la Biblia. Mientras que las aguas hierven y las naciones tiemblan. ¿Qué lejos estamos de conocer la presencia de Dios? Este es un Dios del que poco predicamos, del que poco escudriñamos en las Escrituras. La palabra viva de Dios es clara al hablar de la majestuosidad del poder de Dios, porque ellas dan testimonio de lo que es el Dios nuestro y de lo que somos nosotros delante de un Padre maravilloso e indescriptible. Si hablásemos al mundo de este Dios maravilloso, el hombre temería más a Dios. Pero solo hablamos del Dios que bendice, solo hablamos del Dios que prospera, solo hablamos de algo somero, y eso hace ver a nuestro Dios como un Dios medianamente grande, cuando la verdad es que tenemos un Dios y Padre que nada ni nadie lo puede medir, y mucho menos encerrar en un concepto básico de hombres. Moisés había experimentado en múltiples ocasiones lo grande y lo poderoso y lo que representaba la presencia de Dios. Cuando vio la zarza del desierto arder sin consumirse, una experiencia sobrenatural, y más cuando dentro de la zarza escucha literalmente la voz de Dios. Yo quiero que vayas conmigo al libro de Éxodo, capítulo 3, y podemos ver, bendito sea el Señor, qué tremendo es esto. Yo sé que muchas veces hemos pasado por este pasaje de las Escrituras y hemos predicado en él y lanzamos palabra profética con este pasaje, pero hoy quiero que entremos a discernirlo, quiero que entremos a escudriñarlo. Bendito sea el Señor. Y dice la Biblia que apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios.
Y se le apareció ahí el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Oiga bien. Y miró y vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Es aquí donde está lo sobrenatural. Porque ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la zarza seca del desierto. Es una zarza que es tan seca, nace en el desierto y sus raíces adquieren poca profundidad, medio se sostiene en la arena del desierto. Tanto así que cuando los vientos son fuertes, esta zarza se desprende del lugar que está, la brisa la desprende y empieza a rodar por la arena caliente. Y al frotarse con la arena caliente se prende. Pero dura muy poco. Dura muy poco. Bendito sea el Señor. Y es aquí donde está el secreto. Es aquí donde está lo que quiero expresar en esta noche. Ahí está el milagro de Dios. Bendita la gloria de Dios. Es ahí donde está el milagro de Dios. Porque dice que esta misma zarza, es una zarza, Moisés estaba acostumbrado a ver cantidades de zarza en el desierto. Yo me imagino que acostumbraba a ver zarzas prenderse a diario. Porque es muy común esta vista en el desierto. Pero hoy estaba ocurriendo algo diferente. Hoy estaba ocurriendo algo sobrenatural. Este era el brochure, el abreboca de lo que Moisés iba a experimentar a lo largo de su ministerio. Y dice la Biblia que la zarza ardía y no se consumía. Se mantenía ardiendo y no se consumía. Esto atrajo a Moisés. Era la presencia de Dios que estaba en ese lugar. Era algo diferente a todo lo que estaba acostumbrado a ver Moisés. La zarza no se consumía. Y Moisés se movió de donde estaba al ver esto que estaba aconteciendo. Que era diferente, era algo que lo sacaba de su diario vivir. Era algo que cambiaba completamente toda su forma de pensar con relación a la zarza. Algo sobrenatural, algo diferente estaba aconteciendo. La zarza no se consumía. Moisés se acerca a la zarza y ahí viene el segundo toque. Aquí viene algo mucho más poderoso que ahora es más intrigante, ¿ven? Y que a Moisés le muestra aún más lo que puede ser la gloria de Dios. Y dice la Biblia que desde adentro de la zarza Dios le habló a Moisés. Tremendo esto. No solo la zarza no se consumía, ahora de adentro de la zarza sale la voz de Dios y lo llama. Moisés, Moisés, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que tú estás pisando es santo. Experiencias sobrenaturales. A partir de ese día, Moisés quedó marcado para ser el hombre que experimentaría de cerca la presencia de Dios en una forma poderosa. Y que nosotros hemos olvidado y nos hemos limitado en las iglesias a sencillamente una pequeña liberación o que alguien caiga tocado por la presencia de Dios y ya por un rasgo, por un simple toque de la presencia de Dios, y ya para eso es bello, es delicioso, es refrescante, es motivante. Pero nos hemos acomodado hasta ahí, hemos llegado hasta ahí y nos hemos olvidado de que Dios puede hacer mucho más cosas por ti. Que el Dios que tenemos es mucho más poderoso. Y lo estamos limitando sencillamente a un simple toque, a una simple vibración, a un simple llanto de un congregante, ¿eh? Y estamos olvidando que Dios puede hacer grandes cosas por ti y por mí. Que el Dios de Moisés está en nosotros y actúa en favor de nosotros y convive con nosotros, y que su poder está cerca de nosotros
pero es necesario que nuestra atención sea atraída. Es necesario que nosotros entendamos el mover, entendamos qué es lo que es en realidad algo de la presencia de Dios. Porque decía, todo lo que podamos leer y estudiar en esta noche se queda corto con relación a lo que es la presencia de Dios. Nadie, ningún escatólogo, ningún predicador, ningún escritor sagrado ha podido definir la presencia de Dios. Bendito sea el Señor. Experiencias sobrenaturales le hicieron experimentar a Moisés una y otra vez el poder de la presencia de Dios. Con el caso de las 10 plagas, que por mandato de Dios azotaron a los enemigos de los hebreos, a todos los egipcios, incluyendo al arrogante faraón. Y Moisés estuvo ahí cuando su vara se convertía en serpiente, cuando metía su mano en su seno, en su pecho, para que me pueda entender, y al sacarla estaba leprosa, pero volvía a meter la mano y la mano estaba limpia. Milagros sobrenaturales. Cuando pudo ver de que Dios golpeó fuerte a Faraón con una plaga de ranas, cuando lo golpeó con una plaga de granizo, cuando lo golpeó con una plaga de langosta, cuando Dios, sin usar una espada, sin usar un ejército, humilló completamente el ejército más poderoso de la época. Moisés experimentó eso. Eso era parte de la gloria de Dios. Pero siguió Moisés experimentando momentos preciosos. Cuando fue guiado en medio del desierto por una columna de nube en el día y que de noche se transformaba en una columna de fuego para cubrirlo, para guardar a Moisés, para guiar a Moisés y a su pueblo a través del desierto. Cuando vio cómo frente a sus ojos se abría el imponente mar rojo para dar paso al pueblo hebreo. Pero más fuerte fue para él ver cómo nuevamente se cerraban las aguas a sus espaldas, mientras se tragaban a todo el ejército egipcio con todo su equipo de guerra y sus fuertes y lujosos carros de guerra. ¿Y qué tal si hablamos del maná? Que caía como rocío en la mañana y alimentaba a todo un pueblo, pero cuando el sol salía se fumaba como la niebla cuando sale el sol. Cuando frente a sus ojos vio llorar de una peña agua para darle de beber a todo un pueblo sediento. Pero mucho más fuerte fue cuando tuvo una gran experiencia en el monte Sinaí. Y quiero que lo veamos ahí. Y quiero que vayas conmigo a Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19, verso 18. Éxodo capítulo 19, verso 18. Vamos a mirar lo que nos dice la palabra de Dios. Todo el monte Sinaí, dice la palabra, humeaba, porque Yahweh había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como un humo de un horno ardiente. Y todo el monte, toda la montaña temblaba, se estremecía como si estuviera sufriendo de Parkinson. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. Y descendió Yahweh sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Yahweh a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Yahweh dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Yahweh, porque caerán muertos multitud de ellos. Ahora quiero que vayas conmigo a Éxodo 20, verso 18. Dice que todo el pueblo observaba el estruendo desde abajo, y los relámpagos, y el sonido de las trompetas, y el monte que parecía prenderse. Y viéndolo el pueblo, todo el pueblo tembló, y se apartaron lo más lejos que pudieron. Y le dijeron a Moisés:
habla tú por nosotros, y nosotros oiremos, pero que no hable Dios con nosotros, para que no vayamos a morir. Y Moisés le respondió al pueblo: no teman, porque para probarnos vino Dios, y para que su temor esté delante de nosotros, para que no pequemos. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba el Señor. Podemos decir que Moisés era un experto en experimentar lo importante que era contar con la presencia de Dios. Y Moisés sabía que todo el pueblo, incluyendo a su hermano Aarón, le habían fallado a Dios, cuando mientras él estaba en la montaña recibiendo de mano de Dios las tablas del pacto, ellos habían fabricado y adorado en la misma presencia de Dios un becerro de oro, al igual que lo hacían los idólatras egipcios. Moisés ahora tiene temores. Moisés, de solo pensar que Dios estaba enojado con el pueblo y había decidido no acompañarlos en el resto del peregrinaje, con eso Moisés sabía que todo estaba perdido. Al final de su oración, Moisés le dice suplicante a Dios: si tu presencia no va conmigo, por favor, no nos saques de aquí. Es de entender que Moisés tenía claro lo importante que era contar con la presencia de Dios siempre. El cristiano de hoy en día no tiene esto claro, que tenemos que contar con la presencia de Dios siempre. Porque más adelante vas a ver algo que te voy a enseñar, que te voy a decir, que te voy a mostrar a través de la palabra, y que está afectando mucho al pueblo de Dios. Y en el capítulo 33, quiero que vayas conmigo ahí, el capítulo 33 de Éxodo, en el verso 12 en adelante, mira, dice: y dijo Moisés al Señor: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia a mis ojos. Ahora pues, Señor, si yo he hallado gracia ante tus ojos, te suplico que me muestres ahora tú mismo el camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y no se te olvide, Señor, que esta gente es pueblo tuyo. Y el Señor le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Bendito sea el Señor. ¿Cuántas veces, amados hermanos y amigos que me estás escuchando, como cristianos, queremos estar seguros que Dios está con nosotros? Pues quiero decirte que cuán grande es el amor de Dios hacia sus hijos, que aunque fallamos continuamente, Él sigue guiándonos hacia la tierra prometida. Aunque no nos damos cuenta, Dios está ahí. Es a veces el peso de nuestra culpa, de nuestro pecado, lo que no nos deja disfrutar la presencia de Dios. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 63, del verso 7 al 9, quiero que vayas conmigo ahí. Isaías 63, del verso 7 al 9. Mira lo que dice las Sagradas Escrituras. Bendito sea el Señor. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según su misericordia y según la multitud de sus piedades. Porque dijo: ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. Y el verso 9 impacta, porque dice: en toda angustia de ellos, del pueblo, Él también fue angustiado, y el ángel de su paz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad.
Aunque el pueblo falló una y otra vez, la bondad de Dios estuvo siempre ahí a través de su presencia. Mi presencia irá contigo. Quiere decir, Dios le dijo a Moisés, mi presencia va más allá de lo que tú puedes experimentar. Mi presencia irá contigo va más allá de una promesa y de una protección. Es una oportunidad de convivencia con el Todopoderoso. Es una oportunidad que Dios nos da de que lo conozcamos más a Él y conozcamos más de su amor de Él hacia nosotros. Mi presencia irá contigo es la seguridad que tenemos con nosotros de que tenemos un sustentador, que tenemos un sanador, que tenemos un libertador, que tenemos uno que pelea por nosotros, que tenemos un amigo bueno y fiel y compañero del camino. Él nunca nos va a abandonar. Su presencia siempre irá con nosotros. Pero es que conocemos tan poco de la presencia de Dios que dudamos y que no sabemos que Él está ahí, que Él nos guía. Solamente creemos que la presencia de Dios está con nosotros cuando en un culto se mueve su gloria y somos tocados por Él, o vemos a hermanos tocados por Él. Pues quiero decirte que eso es una microexpresión de su presencia. Es lo más, no quiero decir esa palabra porque para Dios no tiene ese calificativo, pero para que lo puedas entender, es una insignificante cantidad de su presencia. Cuando hay un mover grande en la iglesia y muchos son sanados y muchos son libertados, es una pequeña dosis de su presencia. Y nos hemos acostumbrado a vivir con una mínima dosis de su presencia. Cuando Dios puede hacer mucho más por nosotros, ¿quién te dijo a ti que tú no puedes caminar sobre las aguas? ¿Quién te dijo a ti que tú no puedes dividir un río, un mar, un océano, si es posible? Cuando podemos entender lo grande que es el poder de la presencia de Dios, lo poderoso que es el Dios que tenemos, Dios hace eso por nosotros. Bendito sea el Señor. Dios habla a Moisés en aquel tiempo y habla a nuestras vidas en este tiempo. Y nos dice en su palabra que quiere ser nuestro fiel compañero, que quiere acompañarnos siempre. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. No sé cómo te sientes hoy. No sé cómo estás en este momento que estás escuchando este mensaje. No sé cuáles son tus batallas. No sé si ya tú estás dudando. Señor, y hay una persona que me está escuchando que ha empezado a dudar del poder de Dios. Que ha empezado a dudar de que Dios puede hacer grandes cosas en su vida. Hay una persona que me está escuchando que cree que va a morir, que siente que no va a salir victorioso de este tiempo. Pero Dios te dice hoy, ¿sabes por qué estás así? ¿Sabes por qué estás deprimido? ¿Sabes por qué tienes tanto miedo? ¿Sabes por qué estás lleno de angustias? ¿Sabes por qué te has debilitado? Porque tienes muy poco conocimiento de mi presencia y de mi fidelidad. Pero el Señor te dice en esta noche, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Bendito sea el Señor. Quiero, a través de una expresión de Agustín de Hipona, quiero más o menos darte una idea de lo que para él era la presencia de Dios. Y Agustín de Hipona dijo, Dios es un círculo infinito cuyo centro está en todas partes.
y cuya circunferencia no está en ninguna parte. Cuando leí esto yo decía, ¿cómo es esto? No puedo entenderlo, no puedo descifrarlo. Pero cuando empecé a analizarlo profundamente pude entender. Agustín de Hipona estaba diciendo, Dios es el ser que lo llena todo en todo. No tiene principios, no tiene fin. Es un círculo que se cierra pero que no tiene fin. Él no, en ninguna parte le vas a encontrar. ¿Por qué? Porque es tan grande, es tan extenso que no vas a encontrar la orilla del círculo en ninguna parte, y tampoco vas a encontrar el centro de ese círculo en ninguna parte, porque Él lo llena todo en todo. Bendita sea su gloria. Y quiero decirte, es imposible huir de la presencia de Dios. ¿Sabías esto? Es imposible huir de la presencia de Dios. En el libro de Salmos, vámonos ahí al libro de Salmos, en el capítulo 139, Salmo 139, bendito sea el Señor. Quiero que compartamos esa porción de las Sagradas Escrituras. En el libro de Salmos capítulo 139, lo que la Biblia nos enseña. Estoy manejando dos versiones en este momento. Bendito sea el Señor. En el Salmo 139, mira lo que dice el verso 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿Ah? ¿A dónde iré? Y sigue diciendo, si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si bajo al Seol, ahí estás tú. ¿Ah? Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me agarrará a tu derecha. Si dijere ciertamente las tinieblas me ocultarán, aún la noche resplandecerá como el mediodía alrededor de mí y tú me encontrarás. Wow, tremendo esto. Aún las tinieblas no me pueden ocultar de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son para ti la oscuridad que la luz. Está hablando de la omnipresencia de Dios. Bendito sea el Señor. Y sigue diciendo, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y dice el salmista, te alabaré porque formidable, maravillosa son tus obras. Tan grandes son que estoy maravillado y mi alma está convencida de eso. Bendito sea el Señor. Impresionante este pasaje. El salmista decía, yo sé que tú eres grande y aquí dentro estoy convencido, mi alma lo sabe muy bien. Es posible. Y aquí está lo que te quería decir al principio, que lo voy a dejar para después. ¿Sabías que es imposible estar cerca de Dios y lejos de Dios al mismo tiempo? Te lo voy a amplificar. Es imposible huir de la presencia de Dios, pero es posible estar lejos de Dios en nuestros corazones. El asesino más grande está cerca de la presencia de Dios, pero, óyeme bien, su corazón está lejos de la presencia de Dios. El pecador no arrepentido está cerca de la presencia de Dios, pero su corazón está lejos de la presencia de Dios. Porque Dios está en todas partes. Dios lo llena todo en todo. Su presencia está en todas partes. Su presencia lo cubre todo. Y qué lamentable es que muchas veces aún como cristianos estamos en esa condición. Bendito sea el Señor. ¿Ah? La presencia de Dios está alrededor de nosotros, está cubriéndonos, pero en nuestro corazón no está su presencia. Y es por eso que no lo sentimos. Y es por eso que no podemos ver
lo grande y maravilloso que es estar en su presencia. Y mira lo que dice Santiago en el libro de Santiago, capítulo 4, verso 8. Santiago 4, 8 al 10 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Con esto te confirmo lo que te decía. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpien las manos, y vosotros los de doble ánimo, purifiquen vuestros corazones. Verso 9. Aflíjanse y lamenten y lloren, y vuestra risa se convierte en lloro, y vuestro gozo se va a convertir en tristeza, si no se humillan delante del Señor. Pero si ustedes se humillan delante del Señor, Él los exaltará. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 55, en el verso 6, la Biblia dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus malos pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Verso 8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor Dios Todopoderoso. La presencia de Dios lo es todo. Sin Él no podemos lograr nada, y con Él nunca fracasaremos. Moisés sabía esto muy bien. Moisés había venido de ganar, puedo decirlo así, guerras imposibles de ganar de la mano de Dios. Y él sabía perfectamente que si Dios no estaba con él, él estaba perdido. Todo era un fracaso. Quiero decirte algo hoy. Podrás encontrar muchos libros acerca del éxito. Voy a terminar con esto. Podrás encontrar muchos libros que hablen acerca del éxito y no tengo nada en contra de ellos. En ellos encontrarás múltiples estrategias, fórmulas, cómo lograr el éxito. Pero quiero decirte algo en esta noche. Una relación es más importante que una fórmula. ¿Cómo así? Pues quiero ampliártela. Una relación con Dios íntima, un tiempo en la presencia de Dios, es más importante y más efectiva que miles de fórmulas juntas para alcanzar el éxito. ¿Sí? Te puedes leer los libros que tú quieras. Puedes gastar millones de pesos en libros de fórmulas para alcanzar el éxito y lo puedes intentar una y otra vez, pero tendrás siempre un 90% de posibilidades de fracaso. Pero si en vez de confiar en lo escrito por el hombre, confiamos en la presencia de Dios, tenemos el éxito garantizado. Dios lo hará otra vez. Dios te ayudará. Dios nos bendecirá. Mientras predico este mensaje puedo entender un tiempo de éxtasis que tuve con el Señor hace más o menos unos 3 días. Cuando yo iba intentando subir hasta un lugar en donde había mucha gente importante, y alguien que para mí es una autoridad me dice: ven a donde yo estoy, ven a mi apartamento. Era un edificio de como era un edificio más o menos de unos 77 pisos. Y yo tenía que llegar hasta allá. Pero a partir del piso 25, todo fue fácil. Las escaleras eran amplias, todo estaba completamente acomodado y se podía subir con mucha facilidad. De hecho, rápidamente llegué hasta el piso 25. Cuando llego al piso 25 me dice la voz: tienes que tener cuidado,
Y ahora vas a usar tu fuerza. Y tienes que usar estrategias. Pero solamente hay una forma como puedes llegar hasta acá. Y cuando volteo, las próximas escaleras que seguían eran completamente delgadas y angostas. Era casi imposible colocar el pie. Y la voz me dijo, no puedes ponerte a pedir ayuda porque te van a bajar. Porque acá no todo el mundo puede subir. Solo hay un pequeño y contado número de personas que pueden llegar hasta donde yo estoy. Y yo empecé a subir. Era muy fuerte. Aún mi cuerpo se resistía a subir. Y empecé a subir escalón tras escalón. Pero cada vez entre más subía era más difícil subir. Y hoy mientras predico este mensaje pude entender que con mis fuerzas yo no puedo lograr nada. Si la presencia de Dios no va conmigo, todo va a ser más difícil. Y hasta hay posibilidades de fracasar. Jesús dice en el libro de Juan capítulo 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no lleva fruto será quitada, y todo aquella que lleva fruto será limpiada para que dé más fruto. En la versión Reina Valera 60 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo pámpano que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y el Señor le sigue diciendo, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo voy a permanecer en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes podrán dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán, lo echarán en el fuego y arderá. Pero si permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, pidan todo lo que quieran y será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre, en que ustedes lleven mucho fruto y sean mis discípulos. Hoy, tú que me escuchas, amigo, hermano que me estás escuchando, hoy te estoy haciendo una invitación, bendito sea el Señor. La invitación de hoy es para que tengas una relación íntima con el Señor Todopoderoso. Quiero invitarte hoy para que conozcas más quién es Dios, para que podamos adentrar más y más y más en el río del Espíritu, para que podamos visualizar, así como Moisés, y tener experiencias sobrenaturales como las tuvo Moisés, a tal punto que estas experiencias sobrenaturales lo llevaron a depender absolutamente de la presencia de Dios. Era un presencia dependiente. Mira lo que le dice, lo que le suplica al Señor. Le dice, si tú no vas conmigo, déjanos aquí en este lugar. No nos obligues a continuar sin tu presencia. Cuando el salmista tuvo lucidez y se arrepintió de su pecado, una de sus expresiones fue, no apartes de mí tu Santo Espíritu. ¿Cuánto hace que no sientes la presencia de Dios?
¿Cuándo fue la última vez que tuviste una experiencia con el Rey de Gloria? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste sintiendo el abrazo de papá? ¿Cuándo fue la última revelación que tuviste de la palabra? ¿Cuándo fue el último mensaje profético que diste? Y ahora los profetas del Señor que se han silenciado porque no tienen una relación íntima con el Señor. Mucha gente ya se ha dedicado a moverse en el don que Dios le ha dado. Predica bonito, sabe cómo preparar un mensaje, preparan un mensaje y lo lanzan al aire, o de pronto reciclan mensajes de otro, o de pronto tienen mensajes guardados de los años cuando buscaban su presencia y pretenden volverlos a predicar para que así repredicándolos la presencia que estuvo en aquel momento nuevamente se llegue a mover. Graso error. Nunca lo vas a lograr. Porque no es el mensaje que tú predicas, ni la palabra que tú dices. Es que cuando tú buscas al Señor en el secreto, Él te recompensa en público. Es estar pegado a su presencia lo que hace que el poder de Dios se mueva. Mira algo que te voy a decir. Este libro, muy respetado libro, pero sin la guía del Espíritu Santo, sin el toque de la presencia de Dios, este libro no pasa de ser un libro más. Letras hechas en una imprenta. No son las hojas. Yo puedo arrancar una hoja de esta y con eso no me voy para el infierno. A mí se me puede perder la Biblia y habla mal de mi calidad de cristiano porque no tengo cuidado de ella. Pero no me va a llevar al infierno. Es un libro. Pero lo que está consignado en él, más la revelación que da el Espíritu Santo, es lo que alimenta nuestros corazones, nuestras vidas, nuestra alma. Y a veces la usamos como un fetiche y la abrimos en el Salmo 91 y la tenemos ahí en una trila en la casa. Porque creemos que así Dios se va a mover. No. Dios se mueve siempre. Lo que pasa es que tú no lo ves porque no tienes una relación con Él. Dios jamás deja de moverse. Dios no muere jamás. Él es alfa y omega, es principio y fin. Dios está trabajando día y noche, cada minuto, cada segundo. Jesús dijo, mi Padre todavía trabaja y yo sigo trabajando y trabajará por los siglos de los siglos. Si Dios llegara a faltar por un segundo, todo se acabaría. Absolutamente todo desaparecería. Porque todo lo que existe y todo lo que hay está fundado en Él. En Él nos movemos, en Él respiramos, en Él cantamos, en Él lloramos. Todo está en Él. Nosotros respiramos por el soplo de vida que Él nos ha dado. Cuando insufló de su aliento, de su aire, a través de la nariz de la primera pareja, del primer hombre. Eso es Dios. Ese aire que tú respiras es Dios. Dios está en todas partes. Él es omnipresente, Él es omnipotente. Su presencia está en todas partes. Y Moisés sabía eso, que su presencia estaba en todas partes. Entonces, ¿por qué Él dice si tu presencia no va conmigo? Porque una cosa es que la presencia de Dios esté moviéndose en todo lugar en donde estamos, y otra cosa es que nos acompañe directamente a nosotros. Otra cosa es que Dios decida caminar contigo y conmigo. Y es lo que Dios quiere hacer, caminar con nosotros. Pero para que Dios camine con nosotros, tiene que haber un corazón dispuesto. Un corazón sediento de su presencia. No un valle de huesos secos. El valle de huesos secos estaba ahí, en una visión,
pero por sí solos los huesos secos no se pudieron levantar. Por sí solos no les llegó carne, y mucho menos espíritu. Dios usó entonces al profeta. ¿Por qué usó al profeta? Porque el profeta tenía una relación íntima con Dios, vivía en la presencia de Dios, y la Biblia dice que si sacas lo vil de lo precioso serás como la boca de Dios. Y al estar en la presencia de Dios, al estar ahí en una intimidad con Dios, era la garantía que tenía el profeta cuando el profeta hablara. Esa palabra cobrara vida en aquel valle de huesos secos. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Elías fue un hombre que oró para que se detuviera la lluvia, y la lluvia se detuvo por 3 años. Y mira lo que dice. Y si de pronto lo miramos fuera de contexto y de pronto no tenemos una guía del privado, decimos, pero esto es arrogancia. Y él dijo, y no volverá a llover sino por mi palabra. ¿Dónde estaba Dios? ¿Había dejado Elías a Dios por fuera del programa? No. Elías sabía que Dios usaría su boca para hablar. Elías sabía que él estaba en la presencia de Dios y que cuando él abriera su boca Dios la llenaría, y cuando él profetizara Dios respaldaría, porque estaba lleno de su presencia. Estaba lleno de su presencia. Y Moisés sabía que Dios estaba en todas partes, pero él necesitaba garantías para poder avanzar, para poder llegar a buen término. Él necesitaba escuchar de la boca de Dios, que Dios le dijera. ¿Por qué él necesitaba eso? Si él venía acostumbrado a que Dios lo respaldara. Porque él estaba consciente que, y lo mira en el capítulo anterior, él estaba consciente del pecado tan grande que había cometido el pueblo, incluyendo a su propio hermano sacerdote, incluyéndolo a él. Porque él se dejó seducir del pueblo y él ordenó hacer el becerro. Habían caído en idolatría. Le habían fallado poderosamente a Dios. Y Moisés conocía perfectamente cómo era Dios. Conocía que era un Dios santo. Conocía que era un Dios recto. Y él decía, yo tengo que estar seguro de que Dios me ha perdonado, que Dios ha perdonado al pueblo. Si no, yo no camino. Y le dice, ¿con quién me vas a mandar? Yo necesito garantías para seguir. Me imagino que Moisés le dijo, y la única garantía para yo seguir eres tú. ¿A quién me vas a mandar? ¿Otro igual a mí? No me sirve. Yo necesito una garantía porque lo que voy a hacer es grande. Y la garantía que yo necesito es tu presencia. Y él le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Jesús dijo, venid a mí todos los cansados y cargados y en mí hallaréis descanso. Tú que estás angustiada, tú que estás angustiado, tú que crees que no vas a salir de esto, Dios te dice hoy, no te preocupes. Confía en esa presencia. Busca mi presencia. Aquí estoy al lado tuyo. Aquí estoy rodeándote. No me ves porque no me buscas. No me sientes porque te has olvidado de mí.
porque ya no tienes intimidad conmigo. Pero no importa, así como dice el Señor, así como perdoné al pueblo que me falló en mi propia presencia. Oye, tremendo. El pueblo le falló en la propia presencia. Recordemos que en la parte alta de la montaña estaba Dios mismo. La misma montaña estaba temblando del poder, de la presencia de Dios en ese lugar. Se oían las cornetas, se oían los truenos, se veía la candela, se veía el humo de que estaba tomada completamente la montaña. Es más, quiero decirte algo. Moisés no vio a Dios cara a cara. A mí me dice que Dios se le puso de espalda para no matarlo. Moisés lo que vio fue un destello de la presencia de Dios. Y aún fue así que se impregnó la presencia de Dios en el rostro de Moisés. En la humanidad de Moisés. Que cuando Moisés bajó, el pueblo no lo podía ver a la cara del brillo que tenía su rostro. Y Moisés tuvo que mandar a hacer algo para cubrirse el rostro. Y por mucho tiempo Moisés usó el velo para cubrirse el rostro para que el pueblo no lo viera a la cara. Pero ¿sabes qué pasó? Con el paso del tiempo, con el pueblo que continuamente se desordenaba, reclamaba, esa presencia se fue opacando en Moisés. Y Moisés no se daba cuenta. Y Moisés seguía saliendo fuera del tabernáculo con el velo puesto para qué. Pero ya el brillo no estaba. Y así muchas veces nos sucede. Ya hemos perdido ese brillo, ya no buscamos su presencia, ya hemos dejado de orar, ya hemos dejado de leer la palabra, ya no sentimos la presencia de Dios, pero no nos damos cuenta y creemos que todavía seguimos bien con Dios. Hasta que llega un vacío tan grande en nuestra vida. Porque Dios es bueno, su misericordia es grande. Y aunque estés en el piso, de ahí del polvo te levantará el Señor. Porque a Dios no le importa la condición que estés en este momento, a Él le interesa que tú te levantes. Él lo que quiere es caminar contigo y conmigo. Muchas veces estamos en esa condición. Creemos que todo está bien. Nos autoengañamos a nosotros mismos creyendo que todo está bien. Pero ya no hay presencia. Ya no sentimos nada. Acuérdate cuando doblabas tus rodillas y llorabas delante de la presencia de Dios. Acuérdate cuando para ti era un gozo hablar del Señor. Acuérdate cuando te decían fanática, cuando se decían fanáticos, porque a toda hora pasabas hablando y había una alegría en ti, había un gozo y un fuego y un deseo de hablar del Señor. Estaba su presencia moviéndose en ti. Acuérdate cuando no perdías oportunidad para decirle a alguien que había un Cristo que le amaba. Pero hoy te da pena predicar su palabra. Hoy te da pena hablar en público de Dios. Hay cristianos que ya han perdido tanto su brillo que ya les da pena hasta cargar la Biblia.
Pero la presencia de Dios sigue ahí. Ese mismo Dios que con su presencia abrió el mar rojo sigue ahí. El Dios de la zarza sigue ahí, al lado de esa persona. Él no se va. Dios es fiel. Estés como estés, te lo garantizo, Dios no se va, su presencia no se va de ti. Pero ya no está dentro de ti. Está ahí, esperando el momento que te des cuenta que lo estás perdiendo todo y que vas camino al fracaso. Mire, es tan tremendo lo que voy a decir. Pero hay iglesias que han perdido tanto el brillo, que han perdido tanto el mover de la presencia de Dios, que han cambiado las liberaciones por un psicólogo. Y ya no se ministra la liberación, sino que se manda a la gente al psicólogo. Que se ha reemplazado la gloria de Dios, el mover del Señor, por luces y cámaras y humos y una cantidad de cosas. Le hemos conseguido reemplazo a la presencia de Dios. Ya los mensajes se vuelven mensajes motivadores, motivantes, para que la gente no se vaya de la iglesia, para que la gente no se entristezca, para que la gente crea que todo está bien. Pero no hay milagros. Dentro de la iglesia todo el mundo grita, todo el mundo salta, todo el mundo está feliz porque se le está motivando, se le está incentivando. Se le están dando fórmulas para alcanzar el éxito. Pero no hay relación. Pero es mejor la relación que la fórmula. A ese punto hemos llegado. Y Dios está interesado en que no importa hasta dónde hayamos fallado, no importa el grado de postración a la que se haya llegado, no importa si ya estás como Mefiboset, si ya estás ahí en Lodebar, si estás en el muladar, Dios levanta al menesteroso del muladar. Y lo más tremendo, no solo lo levanta, sino que lo lleva a sentarse en las sillas de reyes y príncipes. Es posible que estés como Mefiboset, que tengas una cara de príncipe, pero el resto de tu cuerpo te tullido. Que tengas una apariencia de hija de Dios, de hijo de Dios, pero allá adentro, espiritualmente hablando, estás tullida, estás tullido. Pero hoy Dios te levanta. Solamente tienes que tomar la decisión. Solamente tienes que volver tu rostro al Señor y decirle: aquí estoy, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Si tu presencia no va conmigo, ¿para qué? Que a partir de hoy en tus oraciones diarias nunca falte esta palabra, pero que salga de un corazón que ha entendido que necesitamos la presencia de Dios, que necesitamos que Dios nos ayude, que necesitamos que Dios vaya con nosotros en este caminar. Si no, vamos a fracasar irremisiblemente. Quiero dar un momento antes de terminar. Padre soberano, Dios omnipotente, hacedor de maravillas. Señor, en este momento llego a usted en oración, pidiéndole, Señor, por todas aquellas personas que hoy toman la decisión de levantarse de ahí del polvo en donde ellos mismos han llegado por haberse alejado de tu presencia. Por estos valientes y estas mujeres
estas personas, Señor, y estos varones valientes que han decidido decirte: si tú no vas conmigo, ¿para qué? Para que tú los bendigas, para que tú los ayudes a levantarse, para que tu Espíritu Santo empiece a manifestarse en ellos y guiarlos y llamarlos para que estén siempre en tu presencia. Señor, yo coloco cada vida en tus manos. Aquel que me está escuchando y que no había entendido la palabra y que no había aceptado a Cristo y que hoy toma la decisión de entregarte el corazón, yo lo pongo en tus manos. A ti te digo que estás escuchando este mensaje, que no has hecho oración, que no has aceptado al Señor. Yo te invito para que aceptes al Señor en esta noche. Solamente di: Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Yo hoy cambio esta vida que tenía y te la entrego para que tú me hagas salvo. Dile: Señor, gracias por permitirme, Señor, conocerte. Ahora ayúdame. Ve conmigo donde quiera que yo vaya y dame ese descanso que has prometido. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis amados. Y recuerde la próxima cita, el día sábado, que tendremos un tiempo maravilloso de jóvenes y un clamor por el mundo entero, un clamor por nuestra nación, un clamor, y vamos a tener también el servicio juvenil. Así que lo invito para que, y el domingo, 9 de la mañana y 7 de la noche, otra vez, estaremos con ustedes. No te despegues de ahí de ese canal, no te despegues de nosotros. Conexión Espiritual, te esperamos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom.